cordial saludo, mi nombre es John Javier Bolaños Díaz, estudiante del curso Acción Psicosocial y Contexto Jurídico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En este caso, he presentado a la tutora Gladys Cecilia Martínez. Vamos a ver el papel del conciliador en la violencia intrafamiliar. Antes es importante de saber las características de un buen conciliador. Debe ser imparcial, respetuoso, tener confiabilidad, conocimiento del conflicto, ser objetivo y no tener ideales sobre la familia. Pero, ¿qué es la conciliación? La conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos por el cual las partes que se encuentran en conflicto tratan de resolver con la intervención de un tercer conciliador, el mismo que debe encontrarse apto para dar una solución al mismo de manera justa e imparcial, sin favorecer ni perjudicar a ninguna de las partes. La conciliación tiene los siguientes elementos o partes. Primero, las partes que son los sujetos que se encuentran en conflicto, siendo el caso que en la violencia familiar esto sería el papel de la madre o el padre, que serían los agresores, y por el otro lado la madre, padres, hijos, nietos, abuelos, etcétera, que en este caso serían siendo las víctimas de los agresores. El segundo elemento importante es el conflicto en sí, que viene a ser el móvil de la conciliación, el punto del conflicto sobre el que se busca conciliar, que en el caso de la violencia familiar vendría a ser las agresiones físicas, psicológicas o morales que sufre la víctima por parte de su agresor. El tercer elemento es el mediador o el conciliador, que es la persona capacitada, justa e imparcial que va a dar la solución al conflicto proponiendo una fórmula conciliatoria que puede ser o no aceptada por las partes en conflicto. Esa persona puede ser un tercero. En el caso de la conciliación extrajudicial será el juez. Y como cuarto y último elemento podemos considerar a la fórmula conciliatoria en sí, que viene a ser la solución que se pretende dar al conflicto, siendo que en esta debe ser justa y equitativa para ambas partes, donde se tiene que hacer las concesiones recíprocas a efectos de poner fin al conflicto. En resumen, la conciliación viene a ser una alternativa importante de solución de conflictos que busca el consenso entre las partes y busca solucionar el conflicto de manera más rápida y económica. Sin embargo, la conciliación no es la manera más adecuada para solucionar conflictos en materia de violencia familiar, puesto que muchas veces puede incidir a que se produzcan más actos de violencia por parte del agresor, que se siente coactado a dar una solución a la violencia por él generada, siendo el caso que la víctima de las agresiones pueda ser también afectada, tanto por presiones físicas o psicológicas a dar una solución que puede que no esté cerca de la propia realidad por temor de denunciar todos los actos de violencia que puede sufrir por parte de su agresor. Causas de la violencia intrafamiliar. Es importante conocerlas, ¿no? Los diferentes estudios que existen en este campo coinciden en señalar que el origen de la violencia es el carácter multifactorial, es decir, hay diferentes condiciones que contribuyen a que aparezcan y no son siempre las mismas. Algunas de las características que se han señalado como más frecuentes para la aparición de la violencia intrafamiliar son características particulares del agresor: la falta del control de impulsos, la baja autoestima, la carencia afectiva, las experiencias que ha vivido en la infancia o determinando factores de personalidad pueden influir de forma determinante para que abuse o maltrate de las personas. Incapacidad para resolver los conflictos de forma adecuada. Según señala Henkels, esta es una de las causas principales. Indica que existe una cultura de violencia que supone la aceptación de la violencia como la única forma adecuada de resolver los conflictos. Siguiente, en el caso específico de la violencia de género, las actitudes socioculturales de desigualdad entre hombres y mujeres, algunas situaciones que se viven como tradicionales y culturales,
favorecen y mantienen esa desigualdad. Por ejemplo, la relación de sumisión de la mujer con respecto al hombre, la justificación y tolerancia de la violencia masculina por la sociedad, los estereotipos y los roles de sexo, además de el uso de violencia como un instrumento de poder del fuerte frente al débil, y relaciones conyugales disfuncionales o historias de conflictos familiares. El papel del conciliador en la víctima en la violencia intrafamiliar. El conciliador debe intentar erradicar este tipo de violencia. Una herramienta fundamental es la prevención. Con esta estrategia se busca erradicar el problema desde su raíz y puede relacionarse a los tres niveles diferentes. El primer nivel es: el mediador debe trabajar mediante la modificación de las creencias culturales que perpetúan su superioridad de hombre frente a la mujer o la superioridad frente al débil. Cuestionar la violencia como una vía útil para resolver los conflictos. Trabajar en reducir el nivel de tolerancia de ese tipo de comportamientos a todos los niveles y buscar el rechazo y la condena de estas situaciones. Y por último, es de especial importancia realizar campañas de sensibilización y difundir de información de las formas de violencia, sus consecuencias y cómo actuar frente a ellas. La prevención a nivel primario es crucialmente importante para un ámbito educativo. En el nivel secundario, el mediador genera la necesidad de formar y reciclar de todos los profesionales que puedan estar en contacto con víctimas de violencia para que entiendan la situación en la que se encuentran y poder ayudarles de la forma más adecuada. En este contexto es especialmente importante la formación al personal y las fuerzas de seguridad, servicios sociales, abogados, jueces, quien sea necesario. En definitiva, a todos los profesionales se puede estar implicados en la detección o intervención en situaciones de violencia. A nivel terciario, por último, es necesario disponer de una serie de servicios y recursos de atención y asesoramiento, protección y asistencia a los que se puedan acudir las víctimas de violencia. Uno de los objetivos principales en estos recursos debe ser el restablecimiento de la vida de las víctimas, así como la desaparición de las secuelas físicas y psicológicas que pueden derivar de la violencia. Bueno, no siendo más, termino con mi presentación. Muchas gracias.